Hola, ¿qué tal estás? Ha pasado una semana desde que la Iglesia Católica tiene un nuevo Papa como sucesor de Pedro, y ya lo sabes todo sobre él. De dónde viene, cuál fue su juventud, cómo es su familia, dónde ha desarrollado su ministerio y hasta si le gusta llevar zapatos o zapatillas. El tiempo del luto pontificio quedó atrás y medio mundo ha pasado de un momento a otro de ser experto en cónclaves a serlo en León XIV. Siempre resulta más fácil acercarse a la información de cualquier tema cuando no es algo de lo que un gran número de gente quiere sacar partido. En esos casos, la verdad última, la que subyace por debajo de todas las capas con las que se la adorna, pues resulta infinitamente más complicada de encontrar. ¿Quién es León XIV y hacia dónde dirigir a la Iglesia? Es algo que no podemos siquiera saber aún porque hasta su último día como Papa no tendremos todos los datos para hacer balance. Y ni siquiera entonces porque su pontificado se inserta en una tradición de mayor envergadura temporal y habrá que tomar en consideración también a sus antecesores y sucesores. Así que, hoy, a algo más de una semana después de contar con un nuevo Papa sobre el cual ya se ha dicho de todo, vamos a desmarcarnos un poco de la tendencia general de conocer hasta los detalles más íntimos y haremos un ejercicio de razonamiento un poco distinto. Si te quedas conmigo, durante los próximos 30 minutos nos vamos a concentrar en algunos retos que podrán formar parte del actual pontificado. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 205º episodio. El podcast de Vida Nueva. El número de Vida Nueva de esta semana trae en portada a León XIV, cuya imagen acompaña del titular Reforma abierta. Tras el fallecimiento de Francisco, la pregunta era si la Iglesia habría de continuar por la senda iniciada por él o tomaría un rumbo diferente. Además de ello, se han multiplicado los análisis que empezaron desde el primer minuto en el que salió al balcón. El nombre elegido, la vestimenta, las palabras, todo cuenta. ¡Qué cantidad de presión! Más de 1.000 millones de personas con los ojos puestos en ti, cada cual con su propia expectativa. ¿Es ahora cuando toca hablar sobre el debido cuidado a la salud mental de los pontífices? ¿O aún no estamos en ese siglo? Desde aquí te pido que a mí no me propongas nunca para papa, que a lo mejor el día anterior a la fumata blanca he dormido fatal y salgo al balcón con un botón desabrochado. Lo que he visto el panorama podría ser interpretado como un símbolo del fin de los tiempos y no como lo que es en sí mismo. Una constatación de que los seres humanos tenemos limitaciones concretas que se manifiestan de infinitas formas. Precisamente sobre eso estaba yo reflexionando cuando me vino a la mente un planteamiento que es el que voy a compartir contigo. No sé si me estás escuchando desde España o desde más allá de las fronteras, así que no sé cómo se hace esto en el país donde vives. Aquí, cuando hablamos sobre la altitud de una montaña o de otros accidentes geográficos, utilizamos la referencia del nivel del mar que se encuentra en Alicante. Se decidió así en el siglo XIX por su escasa variación a lo largo del año y todo el país se midió con ese punto de referencia. En otros lugares se hace de otro modo. Lo que yo me preguntaba es, a la hora de evaluar a León XIV, ¿dónde se encuentra el nivel del mar? La cota cero. ¿En el pontificado de Francisco? ¿El de Benedicto XVI? ¿San Pío X? ¿Adriano VI? ¿Jesús? Porque claro, aquí hay varios matices a tener en cuenta. La comparación externa siempre colocará a León XIV bajo una sombra que podría estar ocultando su propia luz. Y si se analiza el pontificado desde sí mismo, aparece el peligro de la autorreferencialidad. Qué complicado es esto y cómo contrasta con la cantidad de expertos y expertas que han salido incluso de debajo de las piedras durante los últimos días. Esta misma semana, por ejemplo, nos enterábamos del análisis del nuevo Papa por parte del arzobispo George Ganswein a partir de unas declaraciones que hizo al medio italiano Il Corriere della Sera.
Recuerda que Ganswein fue secretario personal de Joseph Ratzinger durante su época como papa y al día siguiente de su fallecimiento publicó un libro de memorias lleno de declaraciones envenenadas en contra de Francisco. Desde el pasado septiembre ejerce como nuncio en Lituania y, hablando con este periódico italiano, utilizó una cota cero muy particular para su valoración. Cuando vio a Robert Prevost salir al balcón ya vestido como pontífice, le transmitió una sensación de ruptura con respecto al papado anterior. Que Prevost leyera sus palabras desde un papel, Ganswein no lo atribuye al resultado de que el cónclave se intuyera desde la primera o segunda votación. Al mismo tiempo, Ganswein tampoco pareció conceder demasiada importancia a los ojos llorosos de León XIV, que se esforzaban por mantener el tipo ante el aluvión de emociones que estaría experimentando. En ese contexto es posible que leer tus propias palabras ayude a serenarte. El arzobispo alemán expresó en el diario italiano: «Cuando vi que tenía un texto escrito en la mano, me dije, ha empezado bien». Y al mencionar la residencia del Papa, Ganswein habló literalmente sobre la anomalía de Santa Marta. Para él, León XIV será un papa a caballo entre Francisco y Benedicto XVI. Al mirar la foto que acompaña la noticia de Il Corriere della Sera, mi sensación es distinta. En ella aparece el difunto Benedicto XVI rodeado de un montón de gente. Unos pasos hacia la derecha de este se encuentra el propio George Ganswein. Justo en el centro de ambos está Robert Francis Prevost, vistiendo el hábito agustino. Miro la imagen y me pregunto a mí mismo cuánto hay de predicción en las palabras de George Ganswein y cuánto podría haber de proyección de anhelos personales. Al fin y al cabo, muchas personas en el mundo y a lo largo de la historia han soñado con que su carrera eclesiástica les llevaría, tarde o temprano, al papado. Durante estos últimos 7 días, el Papa León encontró tiempo para hacer algunas escapadas. Primero, a rezar ante la Virgen del Buen Consejo a las afueras de Roma, y en otro momento, a comer con sus compañeros agustinos. Por lo demás, su agenda ya comienza a rodar a pleno rendimiento. El miércoles tuvo audiencia general y recibió a las personas participantes en el Jubileo de las Iglesias Orientales, ante quienes hizo una llamada a la paz para que los enemigos se encuentren y se miren a los ojos. Dijo que emplearía todos sus esfuerzos para que la paz se difunda y para que a los pueblos se les devuelva la esperanza y se les restituya la dignidad que merecen. Los pueblos quieren la paz y yo, con el corazón en la mano, digo a los responsables de los pueblos: encontremos, dialoguemos, negociemos. La guerra nunca es inevitable. Las armas pueden y deben callar, porque no resuelven los problemas, sino que los aumentan. Porque pasarán a la historia quienes siembran la paz, no quienes cosechan víctimas. Porque los demás no son ante todo enemigos, sino seres humanos. No son malos a quienes odiar, sino personas con quienes hablar. Rechacemos las visiones maniqueas típicas de los relatos violentos que dividen el mundo entre buenos y malos. Una perspectiva muy interesante que retomaremos dentro de un rato en la segunda parte. Ahora, fijémonos en esta última sección donde el Papa León habla sobre las visiones maniqueas, esa dicotomía que plantea solo 2 caminos posibles, o lo uno o lo otro, sin más opciones. Las mismas voces que venían augurando una iglesia dividida y rota como consecuencia del pontificado de Francisco no parecen haber tomado en consideración la velocidad de decisiones durante el cónclave. La apuesta de Francisco por una iglesia plural que tuviera la mirada más allá de Roma y sus calles fue percibida como algo que podría haber amenazado incluso la misma liturgia. Creo que merece entonces la pena rescatar esto que dijo el Papa León
al hablar sobre el último pontífice que llevó su mismo nombre. Oltre un secolo fa, Leone XIII... Hace más de un siglo, León XIII señaló que la conservación de los ritos orientales es más importante de lo que se cree, y con este fin, prescribió incluso que cualquier misionero latino, del clero secular o regular, que con consejos o ayudas atraiga a algún oriental al rito latino, sea destituido y excluido de su cargo. Il rito latino fosse destituito ed escluso dal suo ufficio. Acogemos el llamamiento a custodiar y promover el oriente cristiano, sobre todo en la diáspora. Aquí, además de erigir donde sea posible y oportuno circunscripciones orientales, es necesario sensibilizar a los latinos. Occorre sensibilizzare i latini. En este sentido, pido al Dicasterio para las Iglesias Orientales, al que agradezco su trabajo, que me ayude a definir principios, normas y directrices a través de los cuales los pastores latinos puedan apoyar concretamente a los católicos orientales de la diáspora y a preservar sus tradiciones vivas y a enriquecer con su especificidad el contexto en el que viven. A preservare le loro tradizioni viventi, ad arricchire con la loro specificità il contesto in cui vivono. De ese modo, la paz de la que habla León empieza a configurarse como algo que no pasa por la uniformidad ni por la absorción de lo minoritario, sino por su respeto y cuidado. Durante los próximos años quizás podamos ver cómo eso se extiende a otros ámbitos humanos más allá del religioso, con el debido acercamiento a colectivos que han sido históricamente descartados por la Iglesia más institucionalizada. Las palabras de León XIV durante la audiencia del miércoles no solo iban dirigidas a quienes se encontraban en el aula Pablo VI. Esa catequesis tiene mucha enjundia que puede extrapolarse a la Iglesia Universal, lo cual en sí mismo forma parte de estos primeros esbozos de comunicación por parte del nuevo Papa. Cada pontífice tiene sus formas, sus manías, sus gustos, sus debilidades y sus limitaciones, y ello también aplica al modo de comunicar la Iglesia al mundo. Juan Pablo II adoptó una estrategia que se basó en la presencia activa, la visibilidad global y el liderazgo moral. Su apuesta por la nueva evangelización no se refería solo al contenido, sino al estilo. Directo, personal y potente a nivel simbólico. 104 viajes internacionales y la creación de las JMJ, por ejemplo, hablan de un magisterio visual y corporal en el que utilizó el lenguaje de la modernidad, con eventos multitudinarios y la presencia de muchos medios de comunicación. No se replegó en doctrinas, sino que entró en contacto con las realidades sociales, culturales y geopolíticas de todo el planeta. Por su parte, Benedicto XVI ya sabes que tuvo una orientación mucho más intelectual y doctrinal. La comunicación se centró en el pensamiento y en el diálogo filosófico y cultural. Además, fue mucho menos visible en lo que se refiere a sus viajes y eventos masivos porque estuvo más orientado a la profundidad de los conceptos. Dialogó con el mundo de la cultura, aunque su estilo era más académico que pastoral. También coincidió con que tuvo que enfrentar la explosión mediática de los escándalos de abusos sexuales. Pero fíjate en una cosa, el papa menos conocido por sus gestos realizó el más potente de todos: renunciar al pontificado. En cuanto a Francisco, ¿qué te puedo contar que no hayas visto y oído? Su comunicación fue pastoral, empática y directa y completamente orientada hacia los márgenes sociales y culturales. Rechazó la nostalgia de una cristiandad pasada y optó por una iglesia en salida capaz de dialogar con una sociedad plural y siempre cambiante. El estilo comunicativo fue informal, gestual y muy mediático, capaz de generar símbolos de alto impacto emocional. Sus abrazos, las veces que lavó o besó pies, la espontaneidad.
Toda esa exposición coincidió a su vez con el auge de los medios de comunicación a través de Internet, de manera que también fue el Papa más abiertamente criticado de los últimos tiempos. Así que ahora nos encontramos en otro momento histórico distinto. León XIV ya ha inaugurado las audiencias y los gestos espontáneos, así como también se ha abierto la veda de críticas por la continuidad con respecto a Francisco. ¿Cómo será su estilo comunicativo? ¿Y qué aspectos debería tomar en consideración? Bueno, pues a ello le vamos a dedicar la segunda parte. Los últimos 4 números de Vida Nueva han sido monográficos pontificios para dejar constancia de esta rápida transición del papado que nos pilló a todo el mundo por sorpresa, como solía ser el estilo de Francisco. Esta semana se recoge un buen número de testimonios sobre el actual sucesor de Pedro. Del concienzudo análisis de Antonio Pelayo a la entrevista al hermano del Papa. De las palabras del prior general de los agustinos al pliego central sobre el ADN agustino de Robert Francis Prevost. El contenido es amplio y variado. Para no perderte el de esta semana ni el de ninguna otra, considera ahora suscribirte a Vida Nueva para recibir y tener acceso a los 47 números que se publican anualmente. Encuentras la información de cómo hacerlo en vidanuevadigital.com/suscripciones. A la hora de comunicar un mensaje desde la Iglesia hacia afuera o de entender algo desde el mundo hacia la Iglesia, hay un aspecto que casi nunca se suele tener en cuenta y que, sin embargo, se interpone entre ambas partes y aviva conflictos previos al mismo tiempo que genera otros nuevos. El lingüista ruso Kavakchi propuso hace años el término xenónimos, escrito con X, para referirse a los términos difíciles de traducir de un idioma a otro, como por ejemplo ilunga, cuyo significado desde el chiluba es persona que perdona una ofensa una vez, que una segunda la tolera, pero nunca una tercera. O también Waldimsamkeit, que en alemán viene a significar algo así como la sensación de soledad que tienes en el bosque. U otra palabra muy difícil de mirar si no tienes los ojos acostumbrados. A ver si no me confundo. Hipitinitiditis, que contiene 9 i's griegas y ni una vocal española. En Finlandia, este término está asociado a la satisfacción experimentada tras sentarse en un cojín mullido. Hipitinitiditis. ¿Y qué puede tener que ver todo esto con el Papa León? Pues mira, como en otras ocasiones, me alegra que me hagas esa pregunta porque no me la esperaba. El lingüista Kavakchi, de quien te hablaba, solía decir que el inglés ruso no era una variedad deformada del inglés original, sino que poseía sus propias particularidades porque hay muchos términos rusos que no encuentran traducción exacta y se utilizan tal cual. Bien, tomando eso como base, la investigadora Tetiana Shiliaveva aplicaba eso al ámbito religioso de la ortodoxia rusa y ucraniana, y encontró que muchos términos ortodoxos no aparecen en los diccionarios tradicionales, además de que tales palabras tienen una carga cultural muy fuerte. A partir de eso, Shiliaveva afirma que las diferencias culturales pueden presentar un obstáculo mayor que las lingüísticas a la hora de realizar traducciones religiosas. Ese es el punto al que quería llegar. Pongamos que tú te mueves en un entorno religioso. Eso hará que utilices una serie de palabras que tienes naturalizadas y las consideras de uso común. Sal de ese entorno. Úsalas. Si es algo como sinodalidad, puede que recibas una cara de extrañeza a lo sumo. Pero, por ejemplo, al hablar del carisma, cuyo significado ha sido tantas veces pervertido en ambientes de abuso, quizás encuentres una reacción mucho más visceral.
El Papa León XIV tiene por delante la difícil tarea de seguir comunicándose con el mundo encontrando un marco desde el que hacerlo, sin caer en el uso de sinónimos que pueden no ser entendidos fuera de la Iglesia o incluso llegar a ensanchar heridas ya existentes. El profesor Juan Pablo Canata, de la Universidad Austral de Argentina, dice que cuando hablamos sobre algún valor, comunicamos 3 tipos de mensajes. En primer lugar, un mensaje sobre el tema en sí mismo. Segundo, un mensaje sobre la relación que nos une a quien nos escucha y el tipo de interacción que queremos establecer con esos interlocutores. Por último, también estamos transmitiendo un mensaje sobre nuestra identidad. Dice Canata que la Iglesia se encuentra con un reto a la hora de transmitir la verdad en cada uno de estos 3 niveles. Hacer desaparecer cualquiera de ellos llevaría a una mutilación del mensaje cristiano. Por otro lado, en los tiempos actuales los debates públicos no son vistos como búsquedas de verdad compartida, sino más bien como luchas de poder disfrazadas de verdad. Ahí, la Iglesia ha de ser capaz de comunicar tanto el vivir bien como el convivir. Sin embargo, la secularización y los rápidos cambios culturales acelerados por la visión ultracapitalista de la existencia han dificultado la legitimidad de la Iglesia en el debate público. ¿Cómo hablar, por tanto, en un contexto así? Juan Pablo Canata pregunta con legitimidad si acaso no es más eficaz la perspectiva de la guerra cultural. En concreto, el profesor dice: ¿es razonable responder pacíficamente ante activistas agresivos que atacan una catedral, te insultan en la cara y promueven una transformación social en contradicción estructural con la visión del Evangelio? Retomamos ahora la enseñanza del Papa León de este miércoles pasado, donde decía: Perché passerà alla storia pasarán a la historia quienes siembran la paz, no quienes cosechan víctimas, porque los demás no son ante todo enemigos, sino seres humanos. No son malos a quienes odiar, sino personas con quienes hablar. con cui parlare. ¿Cómo, por tanto, será posible crear, motivar y mantener la paz a través de la comunicación en una Iglesia que se inserta en lugares donde cada vez se la tiene menos en cuenta? Bueno, pues quizás esto admita varias aproximaciones. Vamos por partes. En primer lugar, recordemos que el actual pontífice dedicó la mañana del pasado lunes a encontrarse con un nutrido grupo de periodistas que todavía permanecían en el Vaticano tras haber cubierto informativamente el fallecimiento de Francisco y el posterior cónclave. El Papa recordó que la paz comienza con cada uno de nosotros, desde la forma en que miramos a los demás, escuchamos a los demás, hablamos de los demás, añadiendo también que la Iglesia debe aceptar el desafío del tiempo, fuera del cual no puede haber periodismo. Además, este último, el periodismo, debe huir del lenguaje sin amor para promover la creación de una cultura, de entornos humanos y digitales que se conviertan en espacios de diálogo. Ahora, retomando las ideas del profesor Juan Pablo Canata, este propone para la Iglesia el desarrollo de una sinfonía de la verdad como inspiración para el diálogo a partir de 3 estrategias. Primera estrategia: trabajar y caminar juntos. La verdad como punto de partida. Muy en la línea de lo expresado por el Papa León el miércoles, el profesor de la Universidad Austral dice que el diálogo comienza al reconocer a la otra persona como interlocutor válido y que para que se desarrolle ese diálogo hay que encontrar un valor compartido para iniciar la conversación. A veces, cuando hay hostilidad, la mejor estrategia es esperar con paciencia, evitando el enfrentamiento directo y apostando por el tiempo que permite madurar el contexto y abrir vías de encuentro. Pero no un silencio como espera pasiva, sino como la búsqueda de un trabajo y un caminar en compañía mutua hasta que comience la conversación. Segunda estrategia:
la conversación como encuentro de vulnerabilidades. Esto comienza con el rechazo de la lógica de la guerra cultural que ve al otro como enemigo. Todo el mundo está en proceso hacia alguna parte y tiene necesidad de ayuda. Somos susceptibles de aprender unas personas de otras. En este contexto puede ayudar el utilizar la lengua materna de la otra parte para inspirar cercanía, afecto y comprensión. Recuerda también lo que decíamos sobre los sinónimos. A veces un idioma puede no contener la grandeza expresiva de otro. Además, el tono amable y respetuoso puede desactivar la hostilidad del interlocutor. Y esto último puede parecer una obviedad, pero si has estado recientemente en alguna reunión de la junta de propietarios de tu edificio, puedes ver lo fácil que es que una situación se tuerza cuando dos partes escalan hacia los gritos en un par de segundos. Tercera estrategia. Esta es un poco más sesuda y puede costar de entender. Comunicar la sinfonía de valores usando algo llamado moral reframing, algo así como reubicar el marco moral, realizar un reencuadre. Se entiende mejor si se echa un vistazo a 3 pasos que permiten hacerlo. En primer lugar, detectar el valor común que pueda existir en la crítica de la otra parte. Segundo, reencuadrar el mensaje desde ese valor detectado en común. Tercero, ampliar la comunicación incluyendo otros valores que estaban ausentes en el mensaje propio, en el nuestro o en el de la parte de enfrente. Dice Juan Pablo Canata que se trata de construir una sinfonía de la verdad y no mensajes aislados, lo cual permite trabajar de manera activa para desarticular la polarización y mostrar una identidad cristiana integral, rica y armónica. Esta lógica de comunicación, que es por cierto compatible con el pontificado actual, no va a encontrar, sin embargo, un terreno especialmente abonado para su crecimiento y desarrollo. Bien sabes que el mundo anda un poco revuelto y que la polarización nos está separando hasta de las personas con quienes compartimos un alto porcentaje genético, como la familia. Propone el Papa dejar atrás los maniqueísmos que dividen el mundo entre buenos y malos. Eso tiene también que ver con un todo de mayor envergadura que afecta a las sociedades modernas, donde se tiende a la simplificación dicotómica en todas o casi todas las dimensiones humanas. O de izquierdas o de derechas, o de un equipo o de otro, o de este periódico o del de más allá. Al final, estas dicotomías polarizadas llevan aparejadas graves problemas de comunicación. Para la Iglesia Católica, proponer una cultura del diálogo en ese desierto de entendimiento mutuo lleva una vez tras otra a la aparición de paradojas comunicativas. Afirmar un valor cristiano es entendido automáticamente como la negación de otro. Defender la vida se percibe como atacar o ignorar a las mujeres. Defender la familia se percibe como maltratar a las personas homosexuales. Dice Juan Pablo Canata que cada concesión es vista como una traición y que cada puente una colaboración con el enemigo, que la sospecha se impone como una regla de interpretación y que de todo ello emerge la tentación de Thanos, el villano de las películas de los Vengadores. Considerar que el mundo sería mejor si tuviésemos el poder de chasquear los dedos y hacer que los otros, los enemigos de la dignidad humana, desaparecieran de la existencia convertidos en polvo. El profesor de la Universidad Austral afirma que en ese momento se traiciona el corazón de la identidad cristiana. El otro es una persona y merece nuestro amor, incluso si él o ella parece ser un enemigo. El pontificado del Papa León, por tanto, va a encontrar un camino donde la comunicación hacia y por la paz no lo va a tener fácil.
Quizás la sinodalidad también pasa por aquí, por adaptar el mensaje, la forma de hablar y de dirigirse a la otra parte para que se adecúe un poco más al modo de entender la Iglesia del pastor universal. Y viceversa, claro. Lo que pasa es que nuestra parte es un poco más grande. Es como cuando vas a la universidad, que tú recuerdas al profesorado que te da clase, pero al revés, solo somos una cara más entre los cientos de cada día. Ahora, antes de despedirnos, me gustaría rescatar un fragmento de un libro del lingüista y filósofo George Lakoff. La obra se llama No pienses en un elefante, y en un momento dado dice lo siguiente: la mayor parte de la investigación de los think tank conservadores es privada, pero todos tienen una cara pública. Publican informes, sus investigadores escriben artículos en periódicos influyentes, fabrican editoriales periodísticos y páginas de opinión, y escriben libros. Todo esto es del dominio público, pero no se lo registra como infraestructura conservadora. Es como si montones de personas independientes estuvieran haciendo simplemente cosas distintas. Sin embargo, hay coordinación y sus esfuerzos están perfectamente interconectados. Los think tanks más importantes participan masivamente en los medios a todas horas, por ejemplo en radio y televisión. Hay casos en que la mitad del presupuesto de uno de esos grandes institutos puede dedicarse a hacer que sus ideas aparezcan en los medios. Hay escritores que redactan comunicados de prensa que luego se leen tal cual en los informativos de radio y televisión. Como la mayoría de las empresas radiofónicas y periodísticas e incluso los canales de televisión modestos están faltos de personal, tienden a utilizar directamente comunicados de prensa bien escritos como si fueran noticias editadas por sus propios redactores. Cuando hay mucha gente por todo el país utilizando el mismo lenguaje para enmarcar una cuestión importante, se acaba aceptando como algo normal porque forma parte de su cerebro. Si eres capaz de dar un par de pasos hacia atrás con respecto al relato y eliminar la palabra conservador, se puede dibujar un perfil de colaboración que es casi como una sinodalidad capitalista. Hay un trabajo conjunto, hay un caminar en una misma dirección. Si en lugar de esa versión distorsionada ponemos en práctica aquella que lleva hacia la humanidad nueva a generar relaciones de paz y hacer desaparecer conflictos de manera permanente, imagina el mundo que se nos podría quedar. A lo mejor la clave está ahí, en imaginar que es posible y que de hecho ya está existiendo en algunas partes. León XIV, el nuevo Papa de la Iglesia Católica, parece disponer de mucha imaginación, y empeñado como está en la paz, quizás podamos ver grandes obras durante su pontificado. Eso sí, regreso al principio. No estará de más que este sea el siglo en el que, por fin, empecemos a tomar en cuenta la salud mental del pontífice de cara al cuidado mutuo. Aspiramos a la paz, no a quemar la salud del sucesor de Pedro a costa de nuestros anhelos. Ahora que ya han pasado unos días desde la fumata blanca, parece que ya empezamos a escuchar un poquito más sobre la Iglesia que había seguido funcionando mientras tanto. El cardenal José Cobo presidió el 15 de mayo la Eucaristía con motivo de las fiestas de San Isidro en Madrid. En ella, el purpurado habló del santo labrador como de un buen vecino, acostumbrado a vivir con musulmanes sin perderles el respeto, tal como los cristianos de hoy están llamados a hacer también, con cercanía, hospitalidad y cuidado mutuo. Entre el 5 y 7 de junio, la localidad de Luján, en Argentina, acogerá un encuentro nacional de migrantes e itinerantes donde se analizará la realidad, se intercambiarán experiencias y se evaluarán las acciones pastorales más urgentes. En Chile, casi 1000 catequistas se encontraron en la diócesis de Rancagua, un número que contrasta con el daño sufrido en esa misma demarcación en relación a los abusos. El vicario de pastoral dice que han percibido un reflorecimiento en la vida de la fe de la gente.
Para más noticias como estas, no te olvides de visitar vidanuevadigital.com. Pues se acabó el tiempo de compañía mutua. El episodio no da más de sí por el tiempo. Con todo, es casi un acto de heroísmo que te hayas quedado conmigo tanto rato. En una época en la que el éxito para los algoritmos se mide por la audiencia que has conseguido retener más allá de los 30 segundos, esto entra sin duda en la categoría de hazaña. Bromas aparte, te doy las gracias. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.